Ya hemos hablado en una oportunidad acerca de María y de su fe. Pero quiero compartir otra historia donde también María es la protagonista. Nada más que esta historia es 31 años después. Si quiere escuchar de qué se trata, nos vemos en unos minutos. Hay tantas cosas que te quiero agradecer. Tú has sido fiel cuando menos lo merecí. Cuando menos lo merecí. Has transformado lo vil del mundo. Me rescataste cuando menos lo merecí. Cuando menos lo merecí. Tu presencia en mí hace estragos. Tengo que confesar que se siente tan bien haber dejado el control de mi vida en tus manos.
En el primer mensaje, cuando hablamos de la fe de María, la situación era que María estaba trabajando, haciendo sus quehaceres, sus labores, y el ángel se le apareció para darle el anunciamiento del santo ser que nacería. Pero 31 años después de ese evento, aproximadamente, está María en otra situación donde nuevamente ella vuelve a expresar su fe. Por eso quisiera llevarlos al Evangelio de Juan. En el capítulo 2, desde el versículo 1, vamos a leer de la siguiente manera. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Creo que son muy importantes las palabras de María. Hay millones y millones de personas que honran y respetan a María. Pues escuchemos entonces sus palabras. Ella, en este episodio tan interesante, en esta escena, en medio de una boda anónima, no sabemos, la Biblia no dice quiénes se estaban casando, solamente podemos encontrar en la palabra algunos pocos detalles. En primer lugar, era una boda que se realizaba en una ciudad que se llamaba Caná, perteneciente a la provincia de Galilea, que queda aproximadamente a unos 7 kilómetros de Nazaret, ciudad donde Jesús se crió y se desarrolló. Sabemos también que fue invitada María, fue invitado Jesús y algunos de sus discípulos, ya que todavía el grupo apostólico no estaba completamente formado. Y hay un detalle interesante que nos cuenta esta historia, que algo inesperado sucedió en el medio de aquella boda. ¿Qué es lo que sucedió? Se había acabado el vino. Tengamos en cuenta que en aquel entonces o se bebía agua o se bebía vino. No había tantas alternativas como hoy tenemos de infinidad de bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas. Así que en una fiesta no se tomaba agua, se tomaba vino, y si falta el vino en una fiesta, entonces iba a ser casi me atrevo a decir un fracaso. En el Talmud de los judíos hay una frase escrita entre sus páginas que dice: donde no hay vino, no hay alegría. Bueno, cada uno de ustedes deberá juzgar esta frase del Talmud, cada uno sacará su propia conclusión, pero de alguna manera refleja un poco la situación de aquel momento. Este evento realmente desafortunado, no previsto, tal vez un mal cálculo o tal vez sucedió que vino más gente de la que realmente se esperaba, hizo que la provisión de vino se acabara. Y María toma intervención en este momento y ella dice algo muy importante que está en el versículo 5 y me gustaría que todos juntos lo podamos volver a leer, que se transforma en una máxima. Y dice de la siguiente manera: haced todo lo que os dijere. ¿A qué se refería María? A Jesús, a su Hijo. Y ella invitó a las personas que estaban en aquel lugar organizando la fiesta, sirviendo a la fiesta, hagan todo lo que Jesús les dice. Así que consideramos a esta palabra de María como un mandamiento. Siempre hay que hacer lo que Jesús nos dice. María estaba en lo cierto. Ella tenía muchísima razón con lo que dijo. Pero de esta declaración que ella hace, que como bien lo expresé, podría considerarse un mandamiento,
encuentro en ella al menos dos aspectos que me gustaría compartir con ustedes, que son demandas que emergen de esta declaración. Porque si vamos a hacer todo lo que Jesús dice, en primer lugar tenemos que creerle. Y esta es la primera demanda implícita en las palabras de María. Necesitamos creerle a Jesús. Fue algo tremendo lo que su propio pueblo, el pueblo de Jesús, hizo con él. No le creyeron. Lamentablemente, miles y miles y miles de personas que tuvieron la oportunidad de estar frente a Jesús, oír sus mensajes de manera directa, ver sus milagros, no creyeron en el Señor. Pero para hacer lo que alguien dice o para admitir lo que alguien hace, es absolutamente necesaria la fe. Hay que creer en esa persona. Uno necesita poner la confianza en esa persona. Traducido, tal vez en un concepto bíblico, es finalmente tener fe en Jesús. Y es María que expresa con su propia fe y hace una derivación: pongan su fe también en Jesús. Necesitamos poner nuestra fe en Jesús. ¿Por qué? Porque la misma Biblia declara en el libro de Hebreos capítulo 11 y versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo se podría agradar a Jesús si no hacemos lo que Él nos manda o no hacemos lo que Él nos dice? Creo que cuando uno se dirige a Dios, toda nuestra acción tiene que estar siempre avalada y acompañada por la fe. Porque si no, todo lo que hagamos, si no está acompañado por la fe, termina en un ritual hueco, vacío y absolutamente sin sentido, que es desagradable a Dios. Si alguien va a dirigirse a Dios y no pone la fe en Él, Dios se va a desagradar completamente en aquel acto. Bien lo había dicho ya el profeta Isaías, como unos 700 años antes de Cristo, en el capítulo 1 y versículo 11, donde Dios le hace una pregunta a su pueblo y le dice: ¿de qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Por qué Dios le termina diciendo esto a su pueblo? Porque ellos llevaban adelante los rituales y los sacrificios sin fe. Era un acto religioso, meramente religioso. No ponían su corazón en lo que estabas haciendo. Entonces Dios le dice: estoy harto, estoy cansado, esto es una fantochada, esto es una obra de teatro y no me interesan las obras de teatro. Estoy ampliando un poco lo que Dios podría haber dicho en aquella oportunidad. Es que a Dios no le gustan las actuaciones, le gusta cuando alguien es genuino en su corazón y cuando puede poner fe en aquello que hace. Los sirvientes de aquel momento, los mozos, el maestresala, que era el que estaba encargado de que todo funcionase bien en aquella fiesta, tuvieron que renunciar a sus propios pensamientos. Si usted sigue leyendo esta historia, y le pido que por favor luego de este mensaje usted la lea completamente, va a darse cuenta que Jesús dijo que había que usar agua, había que poner agua en unas tinajas que estaban a la puerta de la entrada de aquel salón donde se estaba llevando adelante la fiesta o de aquel lugar. Y ellos habrán pensado: agua, ¿para qué queremos agua si lo que necesitamos es vino? Agua tomamos todos los días, es la bebida de todos los días, ¿para qué más agua? Sin embargo, ellos se habrán tenido que reservar su opinión, guardarse sus sentimientos y obedecer a lo que Jesús hizo. Tuvieron que renunciar a su gusto, tuvieron que renunciar a su creencia para llenar esas tinajas con agua. Es cierto, a veces Dios pide cosas que no vamos a entender. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra fe.
Cuando Dios te pide algo que vos decís, no entiendo por qué. Estos hombres dijeron, si necesitamos vino, ¿para qué vamos a ir a buscar agua? Es que no siempre llegamos a comprender completamente el plan de Dios. Por eso tenemos que tener fe, para poder hacer lo que Dios nos manda sin entender lo que Él nos está mandando a hacer. Seguro que si usted ya tiene algún tiempo de cristiano, algunos años de caminar ya con Cristo, seguro que se ha tenido que enfrentar ya esta situación. Dios pidiéndole algo que usted no comprende, que no entiende, pero que sabemos que tenemos que obedecer. Así que María tenía mucha razón. Hagan lo que Él les dice. Y no lo dice cualquier persona. Lo está diciendo María, su misma madre. Y ella, creo que más de 2000 años después de esta historia, nos sigue hablando a través de lo que quedó escrito en la Biblia, nos sigue hablando también a cada uno de nosotros. Tenemos que creerle a Jesús. Tenemos que creer en el Señor Jesucristo, porque este es un principio espiritual que traerá la solución y la salvación en nuestra vida. Una buena relación con Dios siempre está basada en la fe. Pero hay una segunda demanda que emerge de esta declaración de María: haced todo lo que Él os diga, y es obediencia al Señor Jesucristo. Esta es la segunda demanda que podemos extraer. No está explícita, pero está implícita. Es la obediencia. Hay una relación muy estrecha entre la fe y la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia en sí es una fe que se encuentra activa, una fe que está funcionando. Eso es obediencia. Dice el libro de Santiago, uno de los medio hermanos de Jesús, solo por parte de María, dice en el libro que lleva su nombre, en el capítulo 2 y versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiere decir que la fe necesita manifestarse en el mundo material. Necesita llevarse a cabo. Una persona que dice tener fe tiene que hacer algo donde demuestre que su fe está en su corazón. La verdad, los hombres amamos la fe, sobre todo los que hemos leído la Biblia y hemos leído ciertos pasajes, amamos la fe. ¿Por qué? Porque al que tiene fe todo le es posible. Qué lindo, ¿no? Que todo esté al alcance de nuestra mano solamente por tener fe. Todos amamos tener fe, todos deseamos tener fe. ¿Y cuántas veces he escuchado a lo largo de estos años, más de 35 años ya de ministerio, cuántas personas he escuchado a lo largo de este camino decir: ¿cómo me gustaría tener la fe de aquel hombre, la fe de aquel pastor, de aquel evangelista, de aquel maestro? ¿Cómo me gustaría tener la fe de ese hombre? Pero, ¿saben? Nunca escuché decir lo siguiente: ¿cómo me gustaría tener la obediencia de ese hombre? Eso no se escucha. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos reticentes a la obediencia. Somos rebeldes por naturaleza caída. Dios nos creó para ser obedientes, pero la caída, esa desgracia que vino a través de ese acto de desobediencia, nos puso a todos en una posición de rebeldes, no solo respecto a Dios, rebeldes frente a cualquier autoridad o cualquier principio que se nos presenten. Fíjense hoy la sociedad moderna, cómo se rebela frente a reglas establecidas, frente a formatos que se nos imponen, y la gente es rebelde porque somos en realidad todos rebeldes. Pero necesitamos obedecer a Jesús, necesitamos hacerlo. Por eso hacer lo que Dios pide es una clara demostración de fe. Si usted quiere demostrar su fe, haga lo que Jesús dice. Viva como Jesús vivió. Piense como Jesús pensó. Hable como Jesús habló. Así va a estar demostrando usted su fe y su obediencia a Dios. Y María fue puntual. Ella dijo: hagan.
No dijo piensen, dijo hagan todo lo que Jesús mande. Y esta también es una de las condiciones de los milagros. Por eso hubo nuevamente vino en esa fiesta. Qué fracaso, ¿no? Una fiesta donde no hay vino. No sé qué podría ser el equivalente hoy. Una fiesta para que sea exitosa tendrá que tener una buena música, fuerte, con buenos equipos y muchas luces. O tendrá que haber una buena comida y también obviamente tiene que haber una buena bebida. Cualquiera de ellas que falte le va a quitar calidad a una fiesta, a un festejo humano. Así que los que esperan favores de Cristo deben obedecer las órdenes del Señor. No existen milagros en la vida de las personas sin una buena relación espiritual con Dios a través de la fe y a través de la obediencia. ¿Quiere ver milagros? Ponga su fe en marcha y ponga su obediencia en marcha. Las dos cosas tienen que funcionar paralelamente y tomadas de la mano. No puede tener fe y ser desobediente. No hay forma entonces de acceder a los beneficios de Dios. Por eso María expresó esta demanda de la cual hemos extraído, este principio de la cual hemos extraído estas dos demandas que son tan importantes y fundamentales. ¿Podrá usted obedecer a María? Si usted la ama a María, ¿por qué no lo obedece? ¿Por qué no hace lo que ella dijo? Obedezca a Jesús. Allí va a tener soluciones. Allí va a encontrar bendiciones. Como todos hemos encontrado, aquellos que ya hemos conocido a Jesús, hemos puesto nuestra fe en Él y vivimos en obediencia a Él, tratando de agradarle todos los días con nuestra propia vida. ¿Saben? Dios nos va a bendecir si tomamos esta actitud. Así que acuérdese de María y téngala muy en cuenta. No para adorarla, sino para obedecerle en esto que ella nos dijo ahí en el Evangelio de Juan. Haced todo lo que os dijere. ¿Me deja hacer una oración por usted? Cierre sus ojos y reciba esta oración. Amado Padre Celestial, esta es una hermosa historia que ha quedado registrada en el Evangelio de Juan. No la encontramos en otro lugar, solo allí. Sabemos que Jesús participó de una boda. ¿Cuántas cosas podríamos decir de esto, Señor? Pero hoy hemos hecho fuerza y nos hemos enfocado en las palabras de María, porque la respetamos, porque la honramos por haber sido una mujer elegida. Señor, y ella nos dirige a su Hijo Jesucristo y nos dice, hagan todo lo que Él les manda. Queremos ser obedientes a estas palabras. Queremos tomar esas palabras como un mandamiento para nosotros y ser obedientes en todo lo que Jesús manda. Poner nuestra fe en Él y ser obedientes a todo lo que Jesús nos enseña. Sabemos que esta será la manera de obtener la bendición. A partir de allí tuvieron el milagro. El vino, el mejor vino que habían probado seguramente en toda su vida, estaba ahí delante. Lo había producido Jesús. Los milagros los hace Jesús. No los hacen los hombres, no los hacen los gobiernos, no los hacen los políticos, no lo hacen los religiosos. Lo hace Jesús en tu vida. Por eso, si en este día tomás la decisión de aceptar estas dos demandas, fe y obediencia, sé que vas a ver los milagros de Dios y que lo podés poner en marcha en este recién comenzado 2021. No te pierdas la bendición de Jesús. Cree en Él, pone tu fe en Él y sé obediente a lo que Él te mande. Y tendrás el mejor vino, la mejor bendición de parte de Él. Señor, gracias te damos por esta palabra. Amén. Te deseo lo mejor del Señor Jesucristo para este 2021. Que tengas fe
y que seas obediente. Hasta la próxima.